Buenos días con todos y todas. El 11 de abril de cada año se conmemora el Día del Trabajo Social Ecuatoriano. El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Por ello, este día, desde la posición situada de quienes viven y ejercen la profesión de trabajo social, se plantea un espacio de reflexión en torno a la crisis ambiental en la provincia de Esmeraldas, entendiendo que además se ha constituido en territorio de despojo estructural e histórico. Por ello, hemos denominado a esta conferencia Trabajo Social en Escenarios Emergentes, caso Esmeraldas. Primero, palabras de bienvenida por parte de la directora de la carrera de Trabajo Social, doctora Marta Racines. Le invitamos, por favor, a tomar el micrófono. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Un saludo a la mesa directiva, a las compañeras de Esmeralda, señoritas estudiantes, señor decano, señora vicedecana, doctora Nilka Pérez, coordinadora de titulación de nuestra carrera, compañero Héctor del Sol, compañeras y compañeros, señoras y señoritas estudiantes, buenos días. Quisiera expresarles unas palabras, un saludo y decirles, nos ha tocado celebrar el 11 de abril, el Día del Trabajador Social, en medio de una de las peores crisis económicas, política y social que tenemos en el país. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tiene trabajo estable. 2.400.000 personas están bajo la línea de pobreza crítica, es decir, no pueden satisfacer necesidades básicas. El crimen organizado se ha tomado la patria. Las enfermedades del alma provocan la desesperanza. Los jóvenes huyen más allá de las fronteras y no son atraídos por la luz, sino empujados por las sombras. Entonces, ahora que hemos canjeado la felicidad y la belleza por comodidad hedonista, debemos recordar que es imperioso que la explotación desaparezca. Es importante que el género masculino se reconcilie con el género femenino. Necesitamos, por lo tanto, que la humanidad se reconcilie con la naturaleza. Necesitamos también que el individuo se reconcilie con la comunidad. Además, necesitamos también construir una cultura crítica, científica y transformadora. Entonces, hemos visto que la tarea dará muchos frutos cuando trabajemos juntos y juntas. Por eso, y con un abrazo cálido, con un abrazo de amistad, quiero que recibamos a nuestras compañeras de ideales y esperanzas y pido a ustedes un fraterno aplauso para nuestras compañeras de la Universidad Luis Vargas Torres. Bienvenidas a esta casa, a la Universidad Central, a nuestra carrera de trabajo social y por lo tanto estoy segura que las oportunidades de trabajo conjunto se repitan y siempre podamos estar con ustedes. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a la doctora Marta Racines por sus palabras de bienvenida. Segundo, palabras de apertura por parte del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Magíster Jorge Piedra Rosales. Por favor, Magíster. La verdad es que saludar el día de hoy a las compañeras y compañeros trabajadores sociales tiene para mí una representación. Luego de un año de cumplimiento en el ejercicio de las funciones de decano de la facultad, es evidente que el honor que me hacen el día de hoy se define también sobre la base del rol que debe cumplir el trabajador social en el desarrollo local. El trabajo social nace el 11 de abril de 1967.
es decir, vamos casi por ahí en las mismas edades, hace 58 años atrás. Y esa misma condición le da una importancia vital, sobre todo a la concepción que tienen sobre la función al respecto de la creación del trabajo social. Y sobre esa base también la concepción que tenemos desde el trabajo social a propósito de lo que hacemos con las comunidades con las que nosotros desarrollamos nuestro accionar. Yo creo que el trabajo social contribuye de manera importante en el desarrollo local del Ecuador. Encontramos trabajadores sociales en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema de inclusión económico-social. Los encontramos en las empresas como parte de los comités paritarios y los encontramos en una serie de acciones y de funciones que tienen precisamente una condición que determina su práctica al respecto de la formación que tenemos. En el contexto actual, el Ecuador enfrenta una serie de retos de carácter estructural que inciden directamente en el desarrollo local. Según datos recientes, la pobreza multidimensional afecta a más del 30% de la población, con marcadas desigualdades entre las zonas urbanas y rurales. La crisis económica agravada por la pandemia del COVID-19 y la inestabilidad política ha profundizado la precariedad laboral, el desempleo y el acceso limitado a servicios básicos como salud, educación y vivienda. Además, fenómenos como la migración, la violencia de género y el cambio climático generan impactos diferenciados en comunidades locales, especialmente en poblaciones indígenas y afrodescendientes, como es el caso de lo que hoy vamos a trabajar y que fue iniciado también el día de ayer con algunas intervenciones de importantes académicos al respecto del ecocidio, que es considerado el último tema que ha sucedido con el derrame en la provincia de Esmeraldas. En este escenario, el desarrollo local no puede entenderse únicamente como un proceso económico, sino como un enfoque integral que prioriza la participación comunitaria, la sostenibilidad y la inclusión social. Aquí es donde el trabajo social desempeña un papel transformador. Aquí es donde el tema de la conciencia deja de ser teoría para transformarse en una práctica que la asiste la condición que le damos desde nuestro proceso de formación. El trabajo social se puede constituir y de plano es un motor para el desarrollo local, con la intervención directa en las comunidades, con la gestión participativa y con el empoderamiento a través de procesos que inspiran iniciativas en economía popular y solidaria, en asociaciones de mujeres productoras, como en los casos de Manabí y en otras provincias, con la incidencia política y la transformación sistémica desde la base de la ubicación de elementos que permiten entonces un desarrollo local bajo una planificación, pero también bajo un nivel de conciencia que determina que esta participación lo hace sobre la base del bienestar de la comunidad. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos? Pensar en el potencial transformador que tiene la carrera, pensar que el trabajo social en el Ecuador enfrenta obstáculos muy significativos y que la falta de reconocimiento profesional y los limitados recursos institucionales y la sobrecarga laboral son barreras que dificultan la labor de los y las trabajadoras sociales. Además, la fragmentación de las políticas públicas a nivel local que a menudo genera duplicidad de esfuerzos o intervenciones desarticuladas. Sin embargo, también existen oportunidades prometedoras. La creciente conciencia sobre la sostenibilidad ambiental y derechos humanos ha impulsado alianzas entre organizaciones sociales, academia y gobiernos locales. De plano, en esta propia universidad, en esta facultad y en esta carrera de trabajo social, tenemos un número importante de convenios firmados con diferentes organizaciones. Una de ellas, la última, fue con el Distrito Metropolitano de Quito a través de la Secretaría de Educación. Es importante entonces que el trabajo social haga una fuerza transformadora
que no solo responda a las necesidades del presente, sino que también siembre bases para un futuro más justo y sostenible en el Ecuador. Que viva el Día del Trabajador Social y que nuestro trabajo sea permanente en la búsqueda de una acción que mejore las condiciones de vida de con quienes trabajamos. Muchísimas gracias. Agradecemos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas por sus palabras de apertura. Tercero, presentación de las expositoras invitadas y al expositor invitado. Magíster Moniz Mendoza Andrade, licenciada en Trabajo Social y magíster en Desarrollo Humano y Comunitario por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, docente en la carrera de Trabajo Social de la misma universidad y representante del coordinador de carrera en la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador. Por favor. Un aplauso, por favor. Magíster Amalia Angulo Caicedo, licenciada en Trabajo Social y magíster en Desarrollo Humano y Comunitario por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, docente en la carrera de Trabajo Social de la misma universidad. Sus líneas de investigación son educación, teorías de género e impactos del confinamiento por COVID-19. Le pido ponerse de pie. Fresia Nazareno Rodríguez. Cursa el 7º semestre en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Trabaja en programas y servicios que promueven la justicia social y la igualdad, contribuyendo al desarrollo de la política y programas sociales que beneficien a comunidades vulnerables. Por favor, le pido ponerse de pie. Camila Chávez Arroyo. Cursa el 7º semestre en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Contribuye al bienestar de comunidades vulnerables a través de la intervención y gestión social. Desarrolla estrategias que fomentan la inclusión, la equidad y el acceso a derechos fundamentales. Por favor, le pido ponerse de pie. Quien modera la conferencia es la docente y trabajadora social Andrea Tamayo Torres, a quien otorgo la palabra para que pueda explicar la metodología de este foro. Bueno, les vamos a pedir también a las autoridades que puedan tomar asiento. Nos vamos a quedar con las compañeras. No sé si necesitan pararse para mirar su presentación. Lo van a hacer aquí sentadas. ¿Ya todo bien? Ya, perfecto. Bueno, quería comentarles, las compañeras, como ya las han presentado, gracias. Vienen de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y las colegas el día de hoy han viajado un montón y también contarles que hoy mismo también regresan a su provincia porque el domingo hay elecciones. Y decirles también que en su tierra, ¿no es cierto?, en su territorio, históricamente despojado, históricamente olvidado por el Estado, ellas han venido para compartirnos hoy la experiencia también que han tenido frente a la crisis ambiental. Van a tener una presentación que va a ser conjunta. Las 4 colegas van a hablar de lo mismo, llevando un mismo hilo del discurso, ¿sí? Y cada una ha preparado como un tiempo para contarles justamente esta experiencia que ha tenido en la intervención social frente a la crisis ambiental. Entonces, yo más bien quiero darles la palabra y también agradecerles por estar acá y yo también les voy a acompañar, igual si quieren estar aquí adelante, como ustedes gusten. Les doy la palabra. No hay problema. Ya está en la primera. Buenos días con todos. Gracias por habernos invitado, estimadas colegas, señora vicerrectora académica, se nos fue el decano. Bueno, iniciamos. El medio ambiente no es un tema separado del trabajador social, sino que es un elemento central para comprender y transformar las condiciones de vida de las personas y las comunidades. Eso nos dice la escritora Donatelli en su libro Pionera del Trabajo Social Verde. Por lo tanto, hoy día venimos a compartir con ustedes una experiencia sobre los espacios de intervención del trabajador social desde el contexto de la crisis ambiental,
tomando como ejemplo el derrame de crudo que sucedió en Esmeralda, iniciado en la parroquia de Viche, Cantón Esmeraldas. En un mundo donde las emergencias socioambientales son cada vez más frecuentes, el trabajador social enfrenta desafíos para adaptar su metodología para responder de manera integral, combinando enfoques comunitarios, interdisciplinarios y críticos. En este conversatorio tratemos de analizar el espacio de intervención para compartir experiencia sobre el voluntariado que hemos tenido como Esmeraldas justamente en el sector de Río Verde, destacando la metodología de los aprendizajes que han tenido nuestras estudiantes en este territorio. Mediante este voluntariado se logró documentar a través de afecciones de las comunidades en sus medios de vida, sobre todo el ecosistema que ha sido contaminado con este derrame de crudo, las lecciones que hemos aprendido frente a la praxis profesional, destacando no solo la recolección de los datos y la articulación entre instituciones, sino también una urgencia de propuestas que vinculen la academia con las acciones transformadoras. Con esto nosotros buscaremos aportar a la construcción del trabajo social pertinente y comprometido con la justicia social y el ambiente. Los espacios de intervención del trabajador social en contextos de crisis ambiental se han reconfigurado para responder a estas problemáticas complejas que trascienden desde lo individual hasta los colectivos de las comunidades, como indica el autor Donatelli, donde este argumenta que la intervención comunitaria debe centrarse en la vinculación de actores locales, ya que estos son los que conocen su propia realidad y pueden liderar estos procesos de resiliencia. En el caso de Río Verde, esta perspectiva, en la segunda, en el caso de Río Verde, esta perspectiva se materializó transformando directamente a las familias afectadas. Se ha recogido toda la información sobre la contaminación versus sus saberes, enfrentando esta crisis ambiental. En este enfoque, no solo se fortaleció la participación ciudadana, sino que también se enfrentaron desafíos de modelos de asistencia, tradiciones, promoviendo una práctica más horizontal y democrática. Por otro lado, la dimensión del trabajo social ambiental ha adquirido relevancia crítica en estos escenarios de los desastres ecológicos, como indica el autor Alton, que señala que las crisis ambientales son también crisis sociales donde la salud pública y los medios de vida se ven severamente impactados. En Río Verde, esta contaminación no solamente afectó el ecosistema, sino que también la parte económica, porque esta es una parte que vive de la pesca, de la agricultura. También se afectó la salud de las poblaciones vulnerables, sobre todo los niños y los adultos mayores. Este escenario exige al trabajo social que integre enfoques ecosistémicos dentro de esta praxis, vinculando la justicia ambiental con la protección de los derechos humanos, tal como lo propone el autor en su libro Ecología Social, como es Brooklyn. En esta situación de emergencia, la respuesta humanitaria y la gestión de riesgo se convierte en ambientes prioritarios para la intervención profesional. Estos son espacios donde el trabajador social se destaca, enfatizando las acciones que deben ser rápidas, pero también estratégicas, evitando la improvisación y priorizando la coordinación institucional, como hemos hecho la Universidad Técnica Luis Vargas Torres con las otras instituciones para brindar una respuesta a esta problemática.
La experiencia de Río Verde nos demostró la importancia que es la articulación entre organizaciones institucionales, lo que permitió atender de manera integral y combinando acciones se dio un apoyo no solamente en lo material, sino en lo psicosocial. Esta interdisciplinariedad, como lo señala Fraser, es esencial para abordar los problemas multidimensionales, ya que integran saberes entre la técnica y las comunidades, con una parte científica que son nuestras compañeras al recoger en la línea de base toda la información que es referente a esta problemática y la afectación en las familias. Finalmente, la epistemología crítica, desarrollada por los autores como Fluker, retoma por los trabajadores sociales, como IFE, ofrece herramientas para develar las estructuras de poder que subyacen a la crisis ambiental. En Río Verde, este enfoque permitió cuestionar el rol de las empresas petroleras y las políticas de Estado, que son negligentes para estas situaciones, situando la intervención no solo en la mitigación, sino también en la denuncia de estas incidencias en los contextos políticos. Así, el trabajo social, su función no solamente como paliativo, sino para convertirse en un actor clave para la transformación de las condiciones de vida en estas estructuras, generadas por la vulnerabilidad de estos actores. A continuación, nuestras estudiantes van a comentarle qué es lo que sucedió dentro de estos casos justamente en Río Verde. Como las mesas técnicas se distribuyeron, por eso ellas tuvieron la intervención solamente en Río Verde. Nuestras otras estudiantes tuvieron la intervención en otras parroquias, como se puede ver en la siguiente lámina. Ya que no se alcanza a ver. Buenos días, chicos, mi nombre es Fresia Nazareno Rodríguez y dentro del caso práctico que hicimos el voluntariado en Río Verde, el derrame de petróleo en Río Verde no solo fue un desastre ambiental, sino una crisis humanitaria que afectó profundamente la vida de las comunidades. Según datos recopilados, el 78% de la población de las familias encuestadas dependían de la pesca y la agricultura, actividades que fueron devastadas debido a la contaminación ambiental. Estas actividades ocasionó una ola de vulnerabilidad donde las familias sus ingresos económicos de las familias, ellos sufrieron una inseguridad alimentaria y problemas de salud debido a la falta de agua potable, lo que es el líquido vital que nosotros como seres humanos es la principal fuente de agua. Dentro de la metodología que utilizamos se basaron en 3 funciones, que es el levantamiento de información, la sistematización y la articulación con los diferentes CAUC parroquiales. Dentro del levantamiento de información se utilizó fichas socioeconómicas que fueron validadas por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres Esmeraldas, encuestando a 512 familias de las 5 parroquias. Este instrumento fue basado en el modelo de Max Neef en 1993, basándonos en las necesidades humanitarias, permitiendo las carencias de la salud, alimentación, vivienda y servicios básicos. Por otra parte, tenemos la articulación interinstitucional, donde se trabajó en conjunto con el GAP parroquial, la Cruz Roja y Bienestar Universitario, donde brindaron apoyo psicosocial a las familias que enfrentaban aquella situación del derrame de petróleo. Y por último tenemos la sistematización de datos, donde sistematizamos los datos mediante software para que esos datos que recopilamos se entregaron al MIES, al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Dentro de los resultados que tuvimos, el 89% de las familias encuestadas dependían de la pesca y la agricultura, como les mencioné anteriormente. Sus ingresos disminuyeron a lo que es debido al problema de agua potable. Este problema no solo afectó a las comunidades, sino que también afectó en la salud.
ya que se percibía un olor muy fuerte en lo que es el derrame de petróleo y, por supuesto, la falta de agua potable. Por otra parte, también la contaminación del agua potable eso ocasionó a que las familias esmeraldeñas compráramos lo que es agua en bidón, lo que incrementó un 30% en sus gastos. Esto fue lo que vivimos nosotros como esmeraldeños debido al derrame de petróleo, ya que fue una afectación muy profunda para nosotros los esmeraldeños. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Camila Chávez y yo les voy a hablar un poquito sobre los aportes al trabajo social y les voy a hablar sobre las lecciones aprendidas que nosotros como estudiantes pudimos palpar en la ciudad, en el Cantón Río Verde. Como saben, nuestra experiencia desde el voluntariado fue distinta. ¿Por qué? Porque a la final nosotros en las aulas aprendemos de una manera, pero al momento de ir a territorio vemos ya de manera práctica lo que aprendemos en clase. Entonces yo como estudiante, actualmente en séptimo semestre, les puedo dar un consejo de que presten mucha atención a sus clases. Cada materia, aunque uno no lo crea, es importante. ¿Por qué? Porque uno ya en territorio puede plasmar o puede entender de mejor manera la situación que puede estar pasando cada persona. Una de las habilidades claves que nosotros pudimos implementar fue la investigación como materia aplicada. De esta manera desarrollamos lo que fue las fichas socioeconómicas. Como lo dijo mi compañera, se realizaron 512 fichas. De las 512 fichas se plasmó en 2 días, que nosotros como estudiantes tuvimos doble jornada los 2 días, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estando en distintos puntos del Cantón Río Verde, básicamente en 5 pequeñas parroquias de allí mismo, donde se pudo evidenciar la manera o la falta de ayuda que tienen esos sectores. Se sabe que el derrame de petróleo fue en el Cantón Quirindé y de Quirindé a Río Verde está muy alejado, pero de todas maneras afectó de una manera grande. De dicha manera, el cantón tuvo muchas pérdidas, puede ser económicas. Se sabe que no solo fue la falta de trabajo, la falta de la manera de que esas personas puedan sustentar sus vidas, también fue la falta de agua, que básicamente nos cortaron el agua durante 12 días. Eso afectó directamente a todas las familias, tanto a Esmeraldas como a las pequeñas comunidades que estaban alrededor, que fueron afectadas directamente. Otra de las habilidades tenemos la empatía, como una herramienta clave como trabajadores sociales. Sabemos que nosotros como trabajadores sociales tenemos que ser muy empáticos, tenemos que saber tratar a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en su situación, no sabemos qué está pasando esa persona en ese momento, entonces tenemos que aprender a tratar. Eso es un consejo de parte mía, que aprendan a tratar a las personas, a cualquier persona. No sabemos qué situación están pasando, entonces tenemos que tratar de manera clave, buscar los mecanismos para llegar a dichas personas, porque hay personas que son muy evasivas, que ni porque uno llegue de la mejor manera, tratando de hablar pausadamente, hay personas que son muy abruptas, o sea, tratan de responder de una manera un poco cerrada. Entonces uno como estudiante tiene que buscar la forma de que esa persona ceda. Por ejemplo, al levantar nosotros las fichas socioeconómicas era para saber cuál era la perspectiva o la realidad que estaban pasando todas esas familias. Pero habían personas, o exactamente mujeres, que pensaban que le iban a quitar el bono, que lo cual no era así. Era para incluso ayudarles de cierta manera. Entonces, esa es una de las habilidades que tenemos que tener claras, que es la empatía. También tenemos el trabajo interdisciplinario, que es trabajar en red con distintos mecanismos, que en este caso fue la Universidad Vargas Torres, la Cruz Roja y los municipios, que en este caso fue el municipio de Río Verde. Como ámbito institucional, la Universidad Vargas Torres, o como nosotros como estudiantes, pudimos plasmar lo que fue la experiencia adquirida, que es saber cómo manejar emergencias en crisis.
Esa es una de las materias que me imagino que se las están dando o ya se las van a dar en los próximos semestres, que es de qué manera el trabajador social o el profesional tiene que saber tratar en los eventos de crisis. O sea, en un problema, el trabajador social tiene que buscar la manera de ayudarse, buscar mecanismos, buscar ayuda para poder llegar a un bien común, que en este caso era ayudar de cierta manera a esa comunidad, que en este caso era el Cantón Río Verde. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Es satisfactorio para mí y para todo el equipo que estamos acá desde Esmeraldas el poder compartir con ustedes este conversatorio en relación a lo ocurrido en nuestra provincia de Esmeraldas. Como es de conocimiento general, ustedes saben que el 15 de marzo hubo este derrame que se suscitó en el Cantón Quinindé. Fue algo natural, fue un derrumbe que ocasionó que las tuberías del SOTE, por donde pasa el oleoducto, es decir, el petróleo, se rompieran y llegaran hasta lo que es el río, en este caso de Viche. No obstante a la preocupación que tuvieron los técnicos desde la refinería Esmeralda y los ingenieros en química, igual el derrame llegó hasta el mar. Es por esto que afectó a diversos sectores de nuestra comunidad y por lo tanto nos vimos en lo que ustedes ya conocen, ya me antecedieron la palabra la compañera y las estudiantes acá presentes. En este caso, como responsable de la carrera, somos parte de la carrera de Trabajo Social, soy docente y responsable de las prácticas preprofesionales de servicio comunitario con los 7º ciclos. Las estudiantes aquí presentes fueron parte de este levantamiento de información. Un poquito para hacerle una reseña antes de llegar a las recomendaciones y conclusiones que vamos a hacer. ¿Cómo nos organizamos en la universidad para dar atención, para dar nuestra contingencia a lo ocurrido, ¿verdad? Desde las autoridades máximas, en este caso el señor rector, nos convocó a reunión una vez sucedido el caso, llamó a las 5 facultades, en esto los decanos, los directores de carrera y los profesores responsables de prácticas, para de esa manera hacer una planificación macro sobre cuál iba a ser nuestro accionar. La carrera de Trabajo Social tuvo una participación directa y primordial porque fue a nosotros a quien nos encomendaron hacer el levantamiento de información. Como ustedes saben, el trabajo social debemos primero diagnosticar para luego hacer una intervención. Es decir, que nosotros teníamos la responsabilidad de realizar ese diagnóstico. Y para realizar el diagnóstico tuvimos que utilizar el instrumento, en este caso la ficha socioeconómica de la cual le hablaban las compañeras, las estudiantes, con la cual se hizo la recopilación de información. Este instrumento fue muy significativo, por el cual a través de él pudimos recopilar todo lo ocurrido y desde la parte de observación pudimos llegar a lo que era la parte sensible y poder sentir qué estaba ocurriendo realmente en nuestras comunidades. Las estudiantes que participaron en este evento fueron 35, de las cuales 10 estuvieron en lo que era la sistematización, es decir, ingresando todo lo que recolectábamos en las fichas, y 25 estuvieron en el territorio conjuntamente con las profesoras responsables. Esto como un poco de antecedente para entrar en contexto, y luego de todo lo ocurrido ya las estudiantes dijeron sus experiencias, mi compañera dio todos los antecedentes y todo lo sucedido, por lo tanto nos vamos a atrever a hacer unas conclusiones y unas recomendaciones con relación a lo dicho. En conclusión, nosotros pudimos visualizar, como señala Vic en el 2015, en su teoría de la sociedad de los riesgos, todos los profesionales deben estar preparados para lo que es las atenciones en crisis, recurrentes y proponentes. Debemos ser propositivos. En el momento en que suceden este tipo de crisis, como la suscitada en Esmeraldas, nosotros como trabajadores sociales debemos estar al frente para lo que es proponer, recolectar y también presentar propuestas cómo abordar la situación.
También nos dijo en su módulo obligatorio en gestión de riesgos ambientales, usando simulacros basados en casos reales, con la metodología y a través de esto hacemos una certificación. En cuanto a lo que yo les decía anteriormente, nosotros aplicamos el instrumento y también herramientas, porque no podríamos nosotros desde nuestros espacios, desde las oficinas de la universidad, diagnosticar qué estaba pasando, solo con lo que escuchábamos en la radio o en los medios, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos al sitio. ¿Qué hice? Luego, nosotros también, una vez recopilada la información, debemos hacer un seguimiento a qué sucede luego de nosotros entregar, como las chicas les dijeron, y hemos entregado ya el diagnóstico. Estamos haciendo el seguimiento a través de las mesas técnicas que la compañera Moniz les explicaba. La universidad, así como se organizó en un primer momento cómo íbamos a hacer el abordaje del levantamiento de información, hoy en día tenemos unas mesas técnicas que están integradas por las 5 facultades que tiene la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda, y en este caso el señor rector ha conformado estas mesas técnicas con los señores decanos de cada facultad, los directores de carrera, en este caso el director de carrera de trabajo social, y quien les habla. Nosotros como parte del equipo estamos llevando la información posible. También a través de todo este trabajo que se realizó, debemos mantener y tratar de llevar la sostenibilidad, como nos dice CEN en el 1999, donde dice que debemos darle a todas estas problemáticas un enfoque un enfoque de capacitaciones, un enfoque de recomendaciones, que estas personas no se sientan que solo llegamos el día de levantar la información, sino que una vez que ya tenemos la información, ya tenemos hecho el análisis, ¿qué vamos a hacer por ellos? ¿Cuál es la respuesta que va a dar la universidad que hizo la intervención y todas las instituciones que articulamos en el momento dado? Por lo tanto, como les decía, la Cruz Roja estuvo con nosotros entre los actores que estuvimos en los territorios. Esto nos da una incidencia política basada en evidencias, ¿sí? Porque reflejamos y sintetizamos todo lo que hemos expuesto aquí, está plasmado en documentación y también en los organismos gubernamentales de nuestra provincia y también del país. Ya, una vez, ¿qué más se tiene aquí? Toda esta documentación ustedes la pueden también visualizar en la plataforma de gobierno, como les decía, dado que en las páginas web todo el país creo que se ha enterado de lo que sucedió en Esmeralda, ahí están los resultados. En conclusión, la epistemología y ética, el caso de Río Verde confirma que el trabajo social, como señala el cientista social en el 2016, debe operar desde un pensamiento situado. Es decir, debemos partir desde una realidad, ¿sí? Nosotros, como ya lo dijimos anteriormente, no podemos partir desde nuestros imaginarios, sino que desde la realidad local en la que nos encontramos, para poder dar una respuesta lógica. En cuanto al rigor técnico, estas 512 familias a quienes le levantamos el diagnóstico social, están validadas que sus necesidades métricas son precisas y están cuantificadas en cuanto a los daños socioeconómicos y las afecciones que han tenido. Es por esto que no solamente fue la carencia del agua, como les decían las estudiantes en antes, sino que fue más allá. Esa atención psicológica que también debemos acompañar desde los espacios y los profesionales que tienen que hacer su intervención luego de la intervención que nosotros hemos realizado. Debemos saber que tenemos como trabajadores sociales ese compromiso ético en cuanto a lo que fue la contaminación petrolera, lo cual nos revela que el cientista social Acosta llama ecología política de la injusticia, donde nuestro rol es documentar, pero también denunciar. Que no solo se quede en documentos, sino que también debemos ser veedores de qué va a pasar luego de. Muchísimas gracias, espero haber cumplido las expectativas, esperamos, si alguna pregunta, estamos para contestarse.
Bueno, vamos a seguir este conversatorio. Igual si tienen preguntas, que las escriban por favor para que las tengan ahí. También ustedes vieron, llegó otra persona, su nombre es Ismael Espinosa Bernal. Él también estudió en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Hoy por hoy está terminando su maestría en Sociología en Flaxo y él también es documentalista de la historia de violencia que ha vivido Esmeraldas. Entonces también le vamos a escuchar y luego vamos a recoger sus inquietudes, opiniones y comentarios, ¿ya? Bueno, muy buenos días con todas, todos y todes. Bueno, como ya lo escucharon en la presentación, hice mi licenciatura en Sociología en la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres. Y nada, y un poco les vengo a contar con respecto a cuáles son los retos frente a la asistencia humanitaria que se está entregando en Esmeraldas, debido pues, a las condiciones de violencia, tanto por parte de grupos de delincuencia organizada, lo cual está limitando también el acceso a la ayuda, ¿no? Por la privatización del espacio público. Entonces, como en ese sentido, sí sería como importante tomarlo en consideración, porque lastimosamente quienes se han encargado como de entregar la asistencia humanitaria y de organizar las ayudas, regularmente son grupos de mujeres en territorio, con lo cual eso implica también unos riesgos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por otro lado, también nos enfrentamos a un proceso de militarización, lo cual también está afectando en cierto sentido, porque ustedes vieron las manifestaciones, los levantamientos en Esmeraldas, y lo primero que envía el gobierno nacional son militares. Se entiende que es por un tema, entre comillas, de mantener el orden y el control, pero no necesariamente es lo que se necesita en este momento, ¿no? Por el contrario, más bien lo que se requiere es que las mismas fuerzas estatales también como participen del proceso de entrega de asistencia humanitaria, lo cual no está sucediendo, y es bien curioso porque cuando miramos la infraestructura que tiene Esmeraldas, sería importante ver ese apartado interinstitucional del que muy poco tampoco se habla, ¿no? Porque también a veces lo que ocurre en estas situaciones de emergencia es que son las instituciones, son las organizaciones del barrio las que se encargan como a tratar de asistir a la misma población, ¿no? Entonces, por ejemplo, les cuento que en Esmeraldas el aeropuerto de Tachina puede recibir, por ejemplo, aviones con cargamento significativo. No sé si alguien conoce el avión Hércules de las Fuerzas Aéreas del Ecuador. Bueno, es un avión grandote que, claro, que puede como enviar carga, lo cual no pasó, y creo que es importante como tomar en consideración al momento de hacer el trabajo social, como toda la infraestructura que se cuenta para poder asistir a la población. Entonces, en este sentido, no está sucediendo, y digo esto porque es como estratégico, porque el aeropuerto se encuentra aledaño a una de las zonas también afectadas, como es Isla Pianguapí, Tachina, también puede conectar con parte del sur de Esmeraldas, y vemos que eso no se activó, no sabemos por qué, creo que ya las razones quedarán como ahí en evidencia. Por otro lado, el rol de la Universidad Luis Vargas Torres también ha sido significativo en cuanto a, primero, cómo viven los estudiantes, porque recordemos que la Universidad de Esmeraldas es pública y es la única universidad de acceso público para 7 cantones. Entonces, esto es importante porque desde allí se conoce primero como el primer momento, que también son estudiantes quienes han vivido el tema del derrame en Esmeraldas, en Río Verde, en Quinindé, y claro, eso también da luces de cuál es la realidad de Esmeraldas con respecto a la población estudiantil que vivió directamente y que vive el derrame, y creo que la universidad como en ese sentido ha podido también ser parte de ese proceso, ¿no? Entonces, pero es importante recordar que eso no es suficiente, y no lo digo como propiamente por, la universidad, no, sino porque esto es responsabilidad del Estado, ¿sí? Y es importante recordar eso. Y por eso ven a las organizaciones, a las instituciones, a las universidades diciendo como, a ver, lo que está pasando en Esmeraldas requiere una atención integral por parte del Estado. Y eso no está sucediendo. Les cuento también otra situación. La mayor parte de población afectada son niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Y eso está provocando, por ejemplo, en el caso de
de la zona cero, que es el Vergel, abortos espontáneos, producto de la contaminación, y eso es sumamente grave. Los cuerpos menstruantes también están teniendo dificultad para acceder, por ejemplo, a temas de salud menstrual, y eso también está dificultando. Y digo esto porque entiendo que también la Universidad Central se ha sumado para la entrega de insumos, y también está como colaborando como centro de acopio acá en Quito. Entonces, les comento eso porque también creo que es importante como mencionarlo. Y en cuanto tiene que ver a las infancias, regularmente lo que ocurre es que hay una afección en la piel, en la respiración, y también con infecciones gastrointestinales, porque de nuevo la realidad de Esmeralda es que gran parte de las comunidades habita y vive alrededor del río, ¿no? Alrededor del río, ¿no? Entonces, como todo el sistema de abastecimiento de agua potable en gran sentido no funciona. De hecho, el 60% de la población máximo en Esmeraldas tiene acceso a agua potable. Entonces, en algunos sectores apenas llega 3 veces a la semana, ya se podrán imaginar, en un rango de 2-3 horas, en esos días que llega. Entonces, el acceso a sanidad es muy limitado. Entonces, creo que en ese sentido sí es bien importante mencionarles. Entonces, por eso también vemos que la situación, unas condiciones muy graves, ya se categoriza como ecocidio. De hecho, la Universidad Católica de Esmeraldas fue quien determinó el día 19 de marzo, luego del derrame, que el río Caple y el río Viche biológicamente se encuentran muertos, es decir, no hay ningún microorganismo vivo en estos cuerpos de agua. Y ese es otro asunto por resolver por parte del Estado, porque Esmeraldas está conectado entre sistemas de agua dulce, sistemas de manglar y la fauna y flora marina. Entonces, estos 3 ecosistemas están completamente contaminados. Yo no soy biólogo como tal, pero la explicación más básica que ha proporcionado como los estudiosos en el campo, dicen que el plancton y el filoplancton, es decir, el plancton vegetal y el plancton animal del que se abastecen los crustáceos, los peces pequeños, está contaminado, y con lo cual la cadena alimenticia se ve atrofiada, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo en Esmeraldas es gravísimo en ese sentido. Les pregunto, ¿quién aquí ha ido a Esmeraldas a, no sé, comer pescado, un ceviche, a vacacionar, la playa? Bueno, entonces hay que tomar en consideración eso. Si bien es cierto, no ocurre eso en toda la provincia, pero sí mayoritariamente en los epicentros turísticos, como Atacames, Esmeraldas, el balneario de Peñas Blancas en Río Verde. Y en ese sentido lo que estamos viendo es que la población de lo que se abastece normalmente se está viendo afectada. Por eso ustedes ven que hay como también la intención de entregar asistencia humanitaria en cuanto a alimentos no perecibles, porque el primer mecanismo de subsistencia alimentaria está completamente detenido. Actualmente, como ustedes saben, Esmeraldas, la mayor parte de la población se dedica a la pesca. Solo entre el cantón Esmeraldas y el cantón Río Verde hay alrededor de 6.000 pescadores afectados. El día 24, me parece, hicieron una salida a mar abierto y se dieron cuenta que la mancha de petróleo en la salida del puerto pesquero de Esmeraldas se ha extendido entre 25 a 50 millas mar abierto. Entonces, eso está dificultando las tareas de pesca de altura, la pesca de arrastre, y es más, ya pescadores de Tumaco, porque recordarán que Esmeraldas, pues, al ser fronteriza con Colombia, también tiene esta particularidad. Entonces, como lo que está ocurriendo se ha extendido a ese punto y está dificultando las tareas de subsistencia. Salieron en el cantón Esmeraldas ese día 3.000 pescadores a las faenas porque se les habilitó, pero regresaron apenas 750. Entonces, eso también está diciendo que hay una búsqueda mayor en cuanto a las zonas para poder abastecerse de la pesca, ¿no? Entonces, sí sería como importante mencionarles eso, porque ese es el principal mecanismo de subsistencia. Ahora bien, el Estado ecuatoriano, recordemos, ustedes escucharon las expresiones de la ministra Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, que en principio dijo que eran 3.800 barriles derramados, pero en Esmeraldas, con la construcción del SOTE desde el año 72, se han derramado
hasta el momento, en 52 años de operación, 700.000 barriles de petróleo entre Quinindé y Esmeraldas. Entonces ustedes ya se podrán imaginar la magnitud y ya el antecedente bien marcado. En el 98 tuvo el pico más alto, hubo 2 derrames. El primero ocurre en febrero del 98, justamente en el primer trimestre de cada año en la costa se producen las lluvias y eso produce deslizamiento. Entonces, lo que ocurre regularmente es eso. En el 98 se derramaron 8.600 barriles de petróleo en el río Tiaune y posteriormente el río Esmeraldas. Se produjo un incendio a gran escala. Entonces ustedes por eso también ven a la población en Esmeraldas muy asustada por ese registro en memoria colectiva por el incendio que ocurrió en el 98. Eso ocurrió en febrero. Luego ocurre otro derrame en el mes de octubre de ese año con 54 personas fallecidas producto de otro incendio, del cual tampoco creo que no se ha hablado mucho. Pero ya lo que podemos ver es que hay un antecedente en cuanto a la infraestructura petrolera y al mantenimiento. En los últimos, en el 2018 se emitió un reporte, que lo pueden de hecho buscar, está público en internet. Se hizo un reporte en el que se especifica que el 50% del SOTE entre Quinindé y Esmeraldas tenía corrosión en los ductos. Entonces ya había una alerta emitida, ¿no?, por parte de la empresa encargada, que en este caso es Petroecuador y OCP, y sin embargo no lograron prestar atención a ese comunicado. Entonces vemos que, por ejemplo, en el 2023 ocurre otro derrame en la estación de Balao, que es como el lugar donde se bombea hacia los buques. Eso fue directamente en la playa. Y vemos que el comportamiento de Petroecuador es un poco extraño, porque cuando revisamos decimos, chuta, resulta que eso está regándose ahí 2, 3 horas y Petroecuador demora en llegar. Qué raro, ¿no? En el 2023, eso fue en julio, se derramaron 1.200 barriles de petróleo directamente sobre la playa de Las Palmas, que es el principal balneario de la provincia. Y fue el mismo formato. 2, 3 horas el crudo estuvo derramándose y sin embargo Petroecuador no respondió a eso, ¿no? Se dijo en ese momento que las tareas de remediación se hicieron en un 100%, fue mentira, lo hicieron hasta un 60% y de una manera muy, muy dudosa, porque ya teníamos de nuevo a los pescadores diciendo, miren, se están muriendo los peces, no se indemnizó a la población. Y en este caso lo que está ocurriendo es que con los 25.000 barriles de petróleo que se han derramado, vemos que las tareas de contención no son adecuadas, se han roto en reiteradas ocasiones los diques, que son como las barreras de contención, y no han logrado encapsular el crudo, ¿no? Y el comportamiento del crudo funciona distinto, por eso les mencionaba lo de los cuerpos de agua, ¿no? Como en el río el crudo se comporta de una manera, en el agua de manglar se comporta de otra y en el mar se comporta completamente distinto. Entonces, en estos 3 ecosistemas, Petroecuador no cuenta con la tecnología para poder darle un tratamiento adecuado, ¿no? Y lo que ocurre en Esmeralda es que todos los ríos desembocan en el mar y en la bocana, es decir, en la interconexión entre el río y el mar, el crudo por las corrientes de agua empieza a descender. Es decir, ahora en este momento todo el crudo está por un tema de física y de gravedad, se está posicionando en el piso de los ríos y de los mares. Entonces, es importante contarles esto porque creo que no se lo está hablando adecuadamente. Ya los especialistas han dicho que le va a tomar a los sistemas y a los ecosistemas reponerse entre 25 a 50 años. Entonces, digamos, lo que va a pasar también tiene que ver con una extensión de las brechas de desigualdad, de los márgenes de pobreza. Les cuento esto porque también estuve como involucrado en el terremoto de 2022. Los índices de desigualdad estaban en 50% y sin embargo, ahora con el censo, aunque el censo está mal hecho, hay que citarlo también, aún con el censo mal hecho, el crecimiento de esa pobreza interdimensional se disparó 7 puntos y la asistencia, la cobertura de Estado frente a la asistencia en estados de emergencia sí implica un desplazamiento en términos de movilidad social, ¿no? Entonces, todas estas condiciones lo que han hecho es posibilitar el escenario propicio
también para que permee gran parte de lo que hoy entendemos como pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración esas variables para poder tener en cuenta lo que está pasando en Esmeraldas. ¿Por qué se denomina racismo ambiental? Por la composición etnodemográfica, ¿no? Entonces, en Esmeraldas está concentrado el 33% de la población afroecuatoriana del país, el otro 30% significativo está situado en la provincia de Guayas, y en el caso de Esmeraldas, pues está la población afroecuatoriana mayoritariamente asentada allí en la provincia. Dentro de la provincia, aún con el censo mal hecho, el 52%, yo diría que un poco más, nos autoidentificamos como personas afrodescendientes, con lo cual ya estamos viendo que la composición demográfica en sentido étnico está diciendo que la mayor población que habita Esmeraldas es población afroecuatoriana, afrodescendiente y negra. Entonces, en este sentido, lo que está pasando es que ustedes se han imaginado tener una refinería en Quito. Les pregunto a las compas, los compas que viven acá en Quito, ¿se han imaginado tan siquiera tener 2 fumarolas ahí prendidas todo el día emitiendo gases de azufre y plomo? No. Entonces, les cuento también les cuento otro chismecito. Según Solca, la mayor incidencia de cáncer está entre el cáncer de cérvix, el cáncer de tiroides, el cáncer de piel y el cáncer de mama. Entonces, está plenamente relacionado con la condición ambiental de Esmeraldas y por el asentamiento de refinería, que se construye y empieza sus operaciones desde el año 74, es decir, ya vamos a tener 5 décadas, creo que ya estamos en las 5 décadas. Entonces, creo que ya eso está marcando un precedente en cuanto a la organización del Estado, en cuanto a la selección de los espacios constituidos como zonas sacrificiales, ¿no? Porque Esmeraldas, ¿ustedes han escuchado eso de Esmeraldas es una ciudad, es una provincia rica en recursos naturales? Eso es una variable y es una justificación para el Estado y decir, vamos a construir la refinería ahí. Lo mismo pasa en la Amazonía. En Xuxufindi, Esmeraldas y La Libertad están las 3 refinerías más grandes del país. En Esmeraldas, la estatal es la que concentra el 63% de la producción nacional petrolera. Hoy produce 68,000, hoy refina 68,000 barriles de petróleo diarios, regularmente refinaba 110,000, pero por la precarización de la institucionalidad pública estamos viendo también una afectación, ¿no? Las rentas económicas de esa producción petrolera no se quedan en Esmeraldas. Terminan en Quito, Cuenca, Ambato, ¿no? Entonces, ahí vemos también el marco de desigualdad en cuanto a cómo se gestiona los recursos públicos del Estado. ¿Y por qué debe ser una cuestión de conmoción nacional? Porque no es primera vez que ocurre, 1, 2, porque es el desastre ambiental más grave ocurrido en los últimos 60 años en la región. Ya el desastre ambiental de Esmeraldas continentalmente está como en el 8º puesto. Entonces vemos que constantemente Esmeraldas no termina de salir de una y estamos ingresando a otra. Entonces, toda esta cuestión, digamos, ya tiene como a la población un poco agotada. Por eso hemos visto levantamientos, ¿no? La gente que dice que en Esmeraldas la gente no se manifiesta, sí lo ha hecho, sí se ha levantado, porque el agua es fundamental para la vida. Entonces, en este sentido, sí es importante como contarles esas cosas para que las tengan en consideración y para que también el Estado tome en cuenta que lo que hizo, además de ser un ecocidio, parte del racismo ambiental, también está apuntando a un tema de impunidad, ¿no? Ya escucharon a la misma ministra decir que primero era un deslizamiento, luego que era un sabotaje, y resulta que en las cláusulas de Petroecuador el seguro excluye las variables de sabotaje y terrorismo, lo cual implica que los procesos de indemnización, remediación, bioremediación no van a llegar a la población. Entonces lo que estamos viendo es eso, una articulación del Estado, de la empresa encargada, porque Petroecuador, el gerente, de hecho el informe que vieron de los 25,000 barriles se filtró, no fue que él lo dijo como, esta es mi responsabilidad como gerente de Petroecuador y voy a publicar estos datos, sino que fue como,
se le filtró, se le salió de las manos, ¿no? Entonces, vemos que también hay una intención por ocultar la información y eso es sumamente peligroso, ¿no? Porque yo creo que la gente no se dio cuenta que eran 25,000 barriles hasta el mismo 25 de marzo. Entonces creo que ahí estamos viendo cómo está operando el Estado en Esmeraldas, cuál es el accionar. El incendio aquí con los, ¿cómo se llaman? No recuerdo, pero aquí hubo un incendio, ¿verdad? Con los bosques. ¿Ustedes sí se dieron cuenta? Claro, ¿ustedes se acuerdan cómo la asistencia, cómo se activó? Cómo la gente empezó a donar, no sé qué, y sin embargo cuando se trata de Esmeraldas esas cosas no ocurren, es un proceso más demorado, es un proceso más... Entonces, claro, todas esas condiciones también se insertan en la segregación racial, porque hay que decirlo. Entonces, básicamente eso es lo que ha estado pasando en Esmeraldas. Suelto un poquito la palabra y ya harán sus preguntitas y aquí estamos para responderles. Gracias. Bien, con todos estos elementos, si quiero invitarles a quien quiera, si quieren hacer comentarios o preguntas. Y mientras se animan, voy a hacer un pequeño resumen de lo que nos han comentado pues, nuestros expositores y expositoras. Bueno, en principio estamos hablando de una provincia que es un territorio que ha sido históricamente olvidado por el Estado, que ha sido militarizado, donde el derrame petrolero ha generado afecciones de la salud, entre ellos, sobre todo, ¿no es cierto?, enfermedades que tienen que ver con el cáncer. Hay una responsabilidad que además es histórica debido a que existía corrosión en los tubos por donde pasa el petróleo. Y sin embargo, ¿no es cierto?, son las personas, también las instituciones como la universidad, los barrios, quienes siguen sosteniendo la vida. Lo que está pasando en Esmeraldas se está denominando ecocidio ambiental, racismo ambiental, y frente a eso, el trabajo social ha hecho levantamiento de información, ha hecho investigación. Qué importante que es la investigación para tener en cuenta no solamente las condiciones materiales en las que viven las personas, sino las afectaciones que están surgiendo a partir de este derrame petrolero. Además de este levantamiento de información, nos decían las colegas qué importante que es imaginar, pensar, proponer las intervenciones, proponer distintos abordajes, porque frente a todo lo que se presenta como realidad, somos las y los trabajadores sociales quienes estamos pensando en esas posibilidades de transformación concretas y quienes estamos pensando en este caso específico esas posibilidades de poder apoyarnos y apoyar a la comunidad frente a esta crisis ambiental. En ese sentido también quiero resaltar, ¿no es cierto?, que las colegas nos hablaban de la existencia de esta ecología política de la injusticia, ¿no? A partir de ahí es importante también saber, entender, comprender que esta crisis humanitaria no es de este momento, sino que es algo histórico, algo que viene desde hace mucho tiempo atrás. Nos comentaban las colegas igual el día de ayer, ¿no?, que el problema del agua no es ahora por el derrame petrolero, siempre ha existido escasez de agua en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Y muchos de nosotros, nosotras, vamos a Esmeraldas, viajamos de Esmeraldas, nos vamos a las playas, disfrutamos, ¿no?, de lo que la provincia tiene y sin embargo no conocemos, ¿no es cierto?, que las personas ahí no tienen algo tan básico como el agua. ¿Ya? Entonces, frente a eso sí quisiera ahí sus comentarios, opiniones, preguntas para nuestros expositores. Quien quiera. Y quien quiera tiene que acercarse. Bueno, buenos días con todos y todas. Ustedes saben que soy comunicadora social, pero doy clases en la carrera de trabajo social y me ha encantado que las chicas, ¿no?, Camila y Fresia, pues han dicho algo súper importante que les decía aquí en off a mis estudiantes,
qué importante es la empatía, que es una de las competencias comunicativas que ustedes tienen que desarrollar como trabajadores sociales. En esa medida, Fresia, tú nos contabas el día de ayer cuando les recibimos a ustedes que ¿cuál fue tu experiencia específicamente en tu comunidad? ¿Cómo no llegaba la ayuda? Un poco quisiera que me amplíes o nos amplíes un poco eso para que los chicos puedan entender también, o sea, desde tu situación y desde donde vives, qué es lo que pasaste, ¿no? Que eso es como, eso va más allá de la academia y a veces supera también la academia, ¿no? Entonces, eso específicamente para ti. ¿Alguien más desea participar? Sin vergüenza, por favor. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto tiempo tomaría aproximadamente la recuperación total de la vida marítima en las zonas afectadas? ¿Y qué está pasando con todas las familias que su economía está basada directamente en la pesca? Muchas gracias. Se va a recopilar un poco de preguntas. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario que desea compartir? La parte de atrás también puede participar. ¿Quién alza la mano? ¿Quién alza la mano? ¿Cómo también se está manejando con el tema de los animales salvajes de la zona? ¿Por aquí alguien tiene alguna pregunta o comentario? No. Acá, Anaí. Muchas gracias. Bueno, más que una pregunta, quería extenderles un agradecimiento. Es para nosotros como súper enriquecedor poder tenerlas aquí. Bienvenidas también, por cierto. Es muy enriquecedor poder, porque normalmente a veces creemos que el trabajo social se queda en las aulas, que el trabajo social se queda en las oficinas, que el trabajo social se queda en la ciudad. Y muchas veces el trabajo social, la mayoría de veces, y debería seguirse haciendo desde el lugar, desde el epicentro, desde las calles. Es devastador tener que, como digo, Esmeraldas, volver a tener que sufrir otra crisis. Como dijo el expositor, se sale de una para entrar en otra y al final nunca termina de poder, o sea, el Estado nunca termina de responsabilizarse por completo y eso es súper frustrante. Por ende, siento que esto es más bien un llamado a no quedarnos callados, a ser veedores y a seguir promoviendo lo que es un principio fundamental para nosotros, que es la justicia social. Entonces, eso, agradecerles. Qué bonito tenerles aquí, compañeras de esperanza y de lucha. Y adelante, una lástima que estén en primera línea en esto, pero siempre admirando que ustedes estén allí para poder sostener algo que se derrumba un poco. Muchas gracias. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos continuar con esto como un proceso largo, tomando en cuenta que hay que mantener la memoria y cómo podemos hacer que esto no se vuelva a repetir? ¿Cómo podemos tomar conciencia cultural y de forma colectiva en cómo evitar un ecocidio y cómo podemos prevenir este tipo de cosas? Hola, buenos días con todos. Mi pregunta es un poco más acerca de ustedes como trabajadoras sociales y como las investigadoras en este caso, si se puede llamar de esa manera, ¿cómo vieron que es ¿cómo se puede decir?
no sé si decir la situación, pero cómo es la percepción de las personas allá en Esmeraldas. O sea, obviamente estamos hablando de un caso de dolor y de bastante daño que no solo es, como ustedes lo mencionaron, económico, sino también social y también psicológico, pero ¿de qué manera ellos se encuentran? Por ejemplo, tienen resignación, o sea, ya dicen, ya, pues ni modo, o sea, así nos toca, o están pensando en que podemos luchar, en levantar la voz, en que se reconozca esta situación de Esmeraldas y que sea escuchado y que sea visto en todo el Ecuador para que así se pueda generar ayuda, o ellos se encuentran, como les menciono, ya en un estado de resignación y más que nada por todo lo que nos comentan históricamente, cómo ha sido desplazado y tal vez hasta marginada la población esmeraldeña. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Cómo se encuentra la situación de las personas esmeraldeñas? Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, compañeros, muy buenos días, docentes, queridas compañeras de Esmeraldas, Magister Moniz, es muy grato para mí volverla a ver a los tiempos. Sepa que fui su alumna en tiempo de pandemia en Esmeraldas. Mi pregunta es, ¿cuál es el sentir de ustedes como trabajador social ante este deslindaje y que me importismo del gobierno? Gracias. Con esta persona cerramos el foro para que los expositores puedan responder sus preguntas. Bueno, mi pregunta es si ha existido o existe algún tipo de censura a las familias afectadas por parte del gobierno. Bueno, no sé en qué orden quieren responder, pero les otorgo la palabra. Ok, chicos, desde mi experiencia, tuvimos un testimonio de una de las familias que nos comentaban que muchas de ellas no necesitaban solo lo que es alimentación, sino que necesitaban ser escuchadas, expresar qué ellos sentían mediante la afectación que tuvimos sobre el derrame de petróleo. Dentro de mi experiencia, en el momento que iban a repartir lo que es el tanquero, el agua potable, iban las aguas contaminadas. Eso ocasionó que hubieran muchas enfermedades para las personas respiratorias y cutáneas, ya que el agua es el principal ingreso, es el líquido vital que necesitamos nosotros como seres humanos, y el momento de repartir ese líquido vital venía contaminado y era imposible consumirla. Entonces nosotros como nos vimos enfrentados a comprar lo que es el agua embotellada. Eso fue desde mi experiencia. Y que las familias que fueron afectadas, ellas necesitaban expresarse, ser escuchadas por las autoridades para ver qué problemáticas que tenían ellos y para que las autoridades requieran algún tipo de ayuda hacia ellos, más que todo lo que es el líquido vital. Contestando a la pregunta de la chica que preguntó el sentido de las familias, yo les puedo dar un pequeño comentario que manifestaron o se siente en el pueblo, es la resignación. En muchas de las familias que han sido afectadas directamente, sus embarcaciones, sus tierras, muchas están resignadas. ¿Por qué? Porque el gobierno no les da respuesta. Prometen y no cumplen. Al menos Petroecuador ha levantado información en los barrios o en las partes afectadas, pero solo levantan información y hasta ahí llega. No han recibido ayuda, y si ha sido ayuda, ha sido muy poca en ciertos sectores, no en todas las partes afectadas. Otras familias sienten angustias porque pasan los días, no pueden salir a trabajar, las personas no pueden salir a pescar, porque al menos en el Cantón Río Verde hay dos partes claves de los ingresos económicos, que sería la pesca y la pela de camarón. Muchas empresas se acercan a esa parte del cantón a entregar el producto que sería el camarón, y las personas o las mujeres de ese sector lo que hacen es pelar y cobran por ese trabajo. Entonces se sienten angustiadas, victimizadas y un poco afectadas directamente, sin saber en este punto qué hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno no da respuesta.
Bueno, en cuanto a la universidad, nosotros estamos elaborando proyectos para brindar respuesta a todas estas necesidades, a los problemas sociales, económicos y ambientales. Y hacemos también un llamado a ustedes que están en proceso de formación, que el trabajador social tiene un preponderante espacio para intervenir dentro de la sociedad, donde ustedes van a intervenir, van a prevenir, van a acompañar, van a transformar realidades, y que por favor pongan atención a su formación, porque ustedes son los que van a transformar la futura generación, la futura sociedad, y de ustedes depende la disminución de los problemas sociales que estamos enfrentando en la actualidad. Voy a tratar de responder 3 preguntitas que se me quedaron. La primera era como, primero cómo mantener la discusión, cómo hacer como, digamos, la propuesta en este momento en términos generales es hacer una agenda programada, sostenida, es decir, como seguir hablando de lo que pasa en Esmeraldas, seguir discutiendo y aprovechando también los medios que ahora disponemos, porque yo les contaba lo del 98, ¿no? Yo ni siquiera, yo tenía como 3 años, ¿no? Pero siempre, nuestra familia siempre estuvo como contándonos qué pasaba, ¿no? Y claro, en ese momento no habían redes sociales, por ejemplo. Un TikTok que te contara, mira, esto pasó no había tal cosa. Entonces creo que es importante como eso, como las plataformas de las que disponemos cotidianamente, que sean también espacios de difusión, que sean espacios de discusión, que sean espacios de reflexión sobre todo, ¿no? Es como poder posicionar la discusión sobre Esmeraldas también implica no solo la discusión dentro de la academia, sino también dentro de nuestros círculos sociales, nuestras redes cotidianamente. Yo sé que, digamos, está bien como a veces uno quiere subir una foto y tal, pero una historia no te va a restar menos likes, o sea, es como si ves una publicación sobre lo que está pasando en Esmeraldas, en Instagram, TikTok, como sería bueno eso, como redimensionar esa discusión a las plataformas digitales, porque las plataformas digitales también son arenas públicas de discusión, ¿no? Entonces creo que ahí, claro, hay una discusión que se puede sostener, ¿no? La segunda era en cuánto tiempo le va a tomar más o menos, o sea, el estimado, así como muy prudente, porque la Universidad Católica ha sido como muy incisiva, es decir, ha sido como muy exacta en decir esto va a tomar entre 25 y 50 años para los ecosistemas, ¿no? Y ahí va como conectada con la pregunta que hacían allá, como la fauna silvestre, la fauna y flora silvestre está siendo afectada. En Esmeraldas hay una particularidad, y es que el sistema de manglar más alto del planeta se encuentra allí. Está en la reserva Cayapas, Mataje, y está en la reserva del Botoncito, que es donde también está Río Verde. Entonces, estos ecosistemas son fundamentales no solamente para combatir las emisiones de dióxido de carbono, sino también son muros naturales ante crecimientos del río, ante tsunamis. Entonces, si estos ecosistemas están debilitados, si estos ecosistemas están con un estrés, lo que va a hacer es precisamente como agravar más la cuestión de emergencia, ¿no? Actualmente también, además de la fauna silvestre como nutrias, tortugas, especies de cangrejo azul, que también son como importantes y relevantes, jaiba, que en épocas, por ejemplo, de turismo, de Semana Santa, por ejemplo, el camarón. Entonces, todas estas especies están siendo como directamente afectadas, ya no tanto como por el tema del consumo, sino porque son los ecosistemas que ayudan como a mantener un orden dentro de los biomas, ¿no? Por otro lado, otra pregunta que se me quedaba, y claro, con respecto a la situación de cómo vive Esmeraldas la experiencia de primero tener una refinería, de tener incendios, producto de tener una refinería, porque para que nos hagamos una idea gráfica, Esmeraldas está como en una telaraña de ductos, poliductos, que atraviesan el territorio. Entonces, claro, esto mantiene como a la gente en un estado de hipervigilancia, que ya lo decían nuestras compañeras también, como
la asistencia humanitaria en el marco de, por ejemplo, el estrés postraumático, porque imagínate tú tener 10 años y ver que el río en donde te bañabas ya no existe, básicamente. O sea, eso implica un trauma también, eso implica un estrés en la población. También, antes de que se me olvide, la población ganadera también ha reportado ganado intoxicado y que se le está muriendo. Y claro, y eso ha implicado primero un problema en términos económicos y por otro lado también implica un problema en términos de alimentación. Porque toda la ingesta de vegetación contaminada, ¿no? Y producto de la sintetización de las enzimas en el cuerpo de las reses, va a generar mucho malestar. Lo que les contaba de la cadena alimenticia, ¿no? Como todo ese ciclo queda completamente roto. Entonces, hablar de resiliencia en Esmeraldas en este momento, al menos a mí, esto es un criterio muy personal, me parece un acto criminal decirle a la gente, ustedes pueden, échenle ganas, porque ya Esmeraldas no aguanta. En 2023, eso fue algo que no conté, Esmeraldas tuvo la tasa de homicidios más alta del país, con 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Esmeraldas habitan 553.000 habitantes, para que nos hagamos una idea de lo que implicó. Luego, con el censo ocurrió un genocidio estadístico, porque más de 100.000 personas afroecuatorianas fueron borradas del censo del Ecuador. Y eso implica un borramiento en términos numéricos y una imposibilidad al acceso a la política pública, que en casos como estos se refleja, digamos, ¿no? Entonces, si no hay política pública para las tareas de contención y toda la cuestión con respecto a los derrames, lo que ocurre regularmente es que no hay acceso a una remediación y a una atención adecuada y eficaz. Quizás se me quedó otra preguntita, ¿no? Sí, por ahí si hay alguien como que quedó un poco con la duda, pero eso, básicamente eso es un poco lo que está ocurriendo. Entonces sí me parece como importante eso, como que lo lleven en consideración, y de nuevo gracias por estar aquí, porque creo que también es importante que estén aquí como en este proceso de formación y que estén como muy pendientes de lo que está pasando en Esmeraldas. No le quiten el ojo, porque esto sí va a extenderse al menos una década en términos plenamente sociales. O sea, recién estamos viendo los estragos, ya pasó la fase 1, que fue como ver toda la mancha, todo el petróleo derramado. Luego entramos en una fase en la cual ya empieza a imposibilitarse el acceso al agua, el acceso a la comida, ¿no? El acceso a la salud. Entonces creo que sí sería importante como mencionarles eso. Eso nomás, compas. ¿Con esto cerramos? Digo, ¿con esto cerramos? Bueno, hay dos cositas más que queríamos mencionar. Como parte de un acto simbólico y una construcción simbólica, varios estudiantes de la carrera de Trabajo Social han escrito algunas cartas en solidaridad con Esmeraldas. Queríamos hacerles entrega a ustedes, colegas, para que también las puedan llevar. Esmeraldas, sabemos, ¿no es cierto?, que no basta con decir échenle ganas, sabemos que el despojo histórico requiere más bien medidas estructurales. Sin embargo, también sabemos que solo la solidaridad entre nosotros y nosotras ha logrado también construir este país. Entonces, en ese sentido, también queríamos comentarles, queridos estudiantes, queridas estudiantes, que hemos conversado con las compañeras, también en algún momento también esto lo conversábamos con Ismael, en la necesidad que hoy por hoy existe, sobre todo del líquido vital, del agua. Y en ese sentido, la carrera de Trabajo Social, a través de su directora, la doctora Marta Racines, van a levantar una campaña de donaciones. Se va a levantar una campaña de donaciones en la cual vamos a solicitar también su apoyo, queridos y queridas estudiantes, para recolectar alimentos no perecibles, agua, sobre todo agua, artículos de higiene personal, artículos de limpieza, ropa y enseres, material educativo, y equipos y suministros médicos básicos. Ustedes van a ver esto en las redes sociales de la facultad, van a poder ahí ver con más minuciosidad qué es lo que se requiere,
y pues esto no va a ser obligatorio, no, sino que es voluntario, pero queremos que sepan que esta campaña va a estar levantada durante una semana porque luego viajaremos con esos insumos a Esmeraldas para que sean entregados a las compañeras que a su vez con eso también generarán intervención en ciertos grupos que han visto que requieren o que necesitan estos insumos de forma emergente, ¿sí? Entonces queríamos contarles eso. Se va a lanzar la campaña esta semana y ya la lanzamos en este momento. Y con eso entregarles a las colegas, que esto es de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social, para ustedes. A continuación le pido la intervención a estudiantes de la carrera de Trabajo Social, Belén González y Anaí Coque. Por favor, les pido que se acerquen al frente. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Belén González. El día de hoy me han brindado este espacio para intervenir y conversar con ustedes sobre esta terrible problemática que pasa Esmeraldas. Y como pudieron escuchar, trabajo social es una disciplina que si cada uno de nosotros entendiera o dimensionara todo lo que puede hacer un trabajador social. Ustedes escucharon las intervenciones de las docentes y de los estudiantes, todos los instrumentos que arma trabajo social, toda la estructura, todos los movimientos, los tejidos y las redes de apoyos que puede generar trabajo social. Es demasiado amplia la gama de trabajo que nosotros podemos tener, pero lamentablemente también el hecho de que varios trabajadores sociales cuando se gradúan, consiguen trabajo y ya. Muchos de ellos no hacen lo que tienen que hacer como trabajadores sociales. Muchos de ellos solo siguen o a la trabajadora sociales organiza eventos, la trabajadora sociales sirve cafés. O sea, y ellos no abren estos espacios para que trabajo social sea reconocido como lo que tiene que hacer, como agentes de cambio, como trabajadores sociales que quieren beneficiar a la empresa, a los empleadores y a los trabajadores también, porque esa es nuestra función. Trabajo social nació en una crisis y nosotros estamos para solucionar los problemas de las personas desde las raíces, para así generar un verdadero cambio social. Y eso yo les invito a ustedes como estudiantes de trabajo social a ser más críticos, a escuchar, a poner atención en todas sus clases y miren el gran trabajo que ustedes pueden hacer, intervenir, construir instrumentos que ayuden a fomentar, a mejorar la calidad de vida de cualquier población a la que ustedes quieran intervenir. Eso, muchas gracias por su escucha. Muchas gracias a Belén González por su intervención. Agradecemos a todas las personas que han participado. Esperamos que esta conferencia permita visibilizar la realidad de la provincia de Esmeraldas y también el papel relevante del trabajo social frente a desastres ambientales como el que se ha vivido. Muchas gracias a los expositores presentes por su asistencia. Y feliz día a todos los trabajadores sociales aquí presentes. Muchas gracias.